primo, por tu intermedio y como siempre, un afectuoso saludo a ti, a quienes siguen a Radio del Sur, a Jimena. Y antes de dar inicio al programa de hoy, primo, permíteme sumarme, aunarme al festejo, a la felicitación por tu cumpleaños que fue ayer, primito. Sé que la pasaste muy bonito, vi una foto muy hermosa junto a tu mamita, sé que rumbeaste hasta las 4 de la mañana, que No, guarachaste hasta las 6 de la mañana. nada. Tranqui, tranqui. Felices Felices por tus 50 primos, porque ya no los cuentas, ya Claro, pasan de largo. ese Winda. Excelente. Me, me sumo al saludo colectivo, primo, por la fecha de ayer. Bendiciones a ti, primo Coco, bendiciones a ti, Eduardo Urbina Moya, por ser un valiente periodista, por levantar la voz por aquellos que no pueden levantarla, por albergar causas justas desde Rayo del Sur. Qué Ser, bueno. como dije, la voz de aquellos que en realidad no pueden llegar a los grandes medios de comunicación, ¿no? Y que tienen en esta pequeña emisora un gran apoyo y gracias por tu labor diaria, primo, por Chévere. las Muchas gracias, entrevistas, por los José. panelistas que tienes, primo. José, tenemos en línea ya a Marcelo Rodríguez, periodista que tú conoces y que por supuesto es tu invitado el día de hoy. Pero antes de esto quiero decirte que yo pensaba que a nivel nacional, de repente en algunos lugares del país las elecciones van a ser diferentes, pero creo que es igual en todos los lugares. Hay muchos candidatos y además muchas dudas de la población sobre quiénes postulan y de qué manera postulan, ¿no? Sí, primo, parece que hay un común denominador, ¿no? Candidatos, muchos de ellos, no digo todos, cuestionados, candidatos con un pasado por demás turbulento, con algunas condicionalidades que nos hacen a nosotros los electores dudar, ¿no? Acerca de que si es que con el voto popular llegan a ser ungidos como alcaldes distritales o provinciales, ¿cuál sería el destino de esas comunas? Y para ello, pues, primo, estamos nosotros, los periodistas, para prender las luces sobre ellos. Permíteme dar la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días. Te cuento, José, que hace años no veo a un periodista o a una persona en televisión fumando. Sí, Y lo, Marcelo y lo acabo de ver tiene, ahorita él. Bacana, sí, ¿no? Después de tanto sí, tiempo, ¿no? sí, ¿te acuerdas de Rey de Castro, no? Ah, claro, exacto. Y si tú Así lo ves es. a Marcelo, tiene un aire a Lucho Rey de Castro, más Debe joven, estar, por supuesto, claro, ¿no? claro. ¿No? Un aire, Ahora, aire tipo ventarrón. aire tipo ventarrón. Marcelo, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días a tu audiencia, buenos días al primo Coco y a todos los seguidores. Buenos días. Chévere, Buenos gracias. días. Marcelo Rodríguez es un experimentado y acertado periodista casmeño, conductor y director del espacio Hablemos Claro, que se transmitía vía la cadena Vez Cable allá en la ciudad del Eterno Sol. Con él vamos, como mencioné al principio, a echar luces sobre algunas postulaciones todavía hipotéticas de algunos personajes ahí en Casma. Pero primero, Marcelo, te pido por favor que me tengas un minuto de paciencia, tú también, primo. Claro, claro. Amigos, como periodistas es nuestra obligación prender las luces sobre quienes aspiran a ejercer cargos públicos. La esencia de la labor periodística en una democracia y sobre todo frente a los comicios electorales que afrontaremos es garantizar que el electorado esté siempre informado. Desde Rayo del Sur proponemos, en el caso de esta entrevista, que los votantes casmeños se informen acerca de quienes pretenden, gracias al voto popular, convertirse en el próximo alcalde o alcaldesa provincial de la ciudad del Eterno Sol. Proponemos a la ciudadanía se interesen en cuanto a esos eventuales candidatos sobre temas como integridad y ética, revisión de hojas de vida y antecedentes, investigar la existencia de sentencias, denuncias por corrupción, deudas, deudas por alimentos o conflictos de interés no declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Capacidad de gestión, análisis de trayectoria, evaluar la experiencia previa en el sector público-privado, la formación académica y la ejecución de proyectos pasados. ¿Cumplieron estos eventuales candidatos sus promesas anteriores? Nos referimos a los que han tenido cargos públicos. Planes y propuestas, contraste de planes de gobierno, analizar la viabilidad técnica y presupuestal de sus ofrecimientos, financiamiento, fuentes de campaña, investigar quién o quiénes financian las campañas políticas, buscando posibles vínculos con intereses particulares o dinero no declarado. Finalmente, vínculos políticos, alianzas y partidos, entender la historia y la ideología del partido o movimiento regional que los auspicia, así como quienes son sus principales operadores políticos. Ahora sí, Marcelo.
En cancha, Ujú. comencemos a desglosar quién es quién en este complicado tablero electoral casmeño, el cual ya se comienza a pintar, el cual ya se manejan algunos nombres. ¿Por quién empezamos? Mira, Pepe, primero es ver un poco el panorama electoral desde aquí Ajá, de la provincia de Casma, que como tú dices, no es muy ajeno o muy diferente al panorama electoral a nivel nacional, ¿no? Tenemos candidatos aquí en la provincia y es un poco intrincado. Si bien es cierto, ahora son precandidaturas, se barajan aquí y allá un montón de nombres, cerca de 17, 18, 19 precandidatos o ciudadanos con la caramba. intención, con la intención de ser alcaldes. La pregunta que debemos hacernos es, ¿tanta es tanto es el amor que siente estos ciudadanos por su provincia, por su tierra, que postulan algunos de ellos una, dos, tres, cuatro veces, Pepe, con el afán de hacer el bien a su provincia? Eso es lo primero que debemos de preguntarnos, ¿no? Buena Eh, pregunta. Porque cada candidatura, Pepe, a ganador, como se dice, eh, significa un monto de inversión, Y muy ¿no? fuerte. Y estamos hablando de 200, 300, 400, 500 mil soles aquí en una provincia, y quizás más, y quizás Ujú. más. Se ha llegado a estimar montos de 700, 800 mil soles, digamos, aquí en esta provincia, a nivel nacional, por las candidaturas presidenciales, es mucho más, seguramente. Pero si estamos hablando de un candidato que postula cuatro o cinco veces, cada postulación le cuesta 500.000, estamos hablando de 2 millones. O sea, Mínimo, yo como buen ciudadano mínimo, casmeño, mínimo, mínimo. voy a invertir cerca de 2 millones para lograr llegar a ser alcalde y hacer el bien por Casma. Esa es la primera pregunta, ¿no?, que le podríamos hacer a cada uno de ellos. Obligada, Eh, creo. Claro que sí. Entonces, ¿de dónde vienen esos financiamientos? Porque creo yo Ajá. ninguno de los candidatos que hay acá tiene 2 millones de soles como para poder postular una, dos, tres, cuatro veces. O sea, a luces se cae que las inversiones de contratistas, de constructores y gente que después los vamos a ver haciendo obras y después vienen todos los escándalos cuando ya gana el candidato, son los que inyectan acá. Y no inyectan gratis, Pepe. Nadie Por inyecta supuesto. dinero gratis. Nadie inyecta gratis, ¿no? Entonces, eso es lo primero que podemos comenzar a desglosar, que no es nada diferente a las participaciones a nivel nacional. Nada diferente, ¿no? Entonces, por ahí viene el primer punto. Candidato, ¿a qué va a una municipalidad? ¿A qué va? ¿Va a mejorar el pueblo o a mejorar su estatus de vida? ¿No? Porque es muy fácil, Pepe. La provincia de Casma tiene 25 millones por año aproximadamente. Por 4 años estamos hablando de 100 millones. Ujú. Si inviertes 1 millón, si inviertes medio millón y al final de cuentas, después de los 100 millones de canon, estamos hablando de 10 a 8 millones de diezmo, como se dice. Bueno, es un buen negocio. Es un buen Es un negocio. pingüe Si negocio. invierto medio millón y gano 10, olvídate. Es Eso es una muy un buen buena negocio. cantidad de dinero, ¿no? Así es, Pepe. Entonces, acá tenemos candidatos que ya van por su segunda, por su tercera postulación, ¿no? Han sido funcionarios públicos que no han hecho nada en su función pública, otros que ya fueron alcaldes, que lo han hecho ahí por agua tibia, y otros que han sido alcaldes en municipalidades distritales y Ajá. que ahora aspiran a la provincial. ¿Por qué aspiran? Porque las municipalidades provinciales, pues, de 1 millón, 1,5 millones o 2 millones de canon, pasan a administrar, como te digo, 25 millones en la provincial. Eso da que pensar. El electorado es La parte de cifra esto, por Pepe. más interesante, ¿no? A ver, y el electorado muchas veces, Marcelo, a ver si comulgas conmigo, muchas veces en lugar de ser la solución, ese problema se convierte en el principal problema, ¿no? Pero por supuesto, Pepe, por supuesto que sí. Mira, si retrocedemos en el tiempo, quizás en los años 90 o parte de los años 2000, el electorado
se podría decir que sería una población engañada, ¿sí? Por Ajá. las falsas promesas y todo. Pero de un tiempo a esta parte, el electorado, muy grueso del electorado, ya sabe a qué va a las urnas. Y eso es un gran problema, Pepe. Ya sabe a qué va a las urnas en el sentido de que hay un candidato que regala un montón. ¿Sí? Hay otro candidato que ofrece trabajo, ofrece un montón de cosas. El electorado y sus familias, hacia el interior de su seno familiar, dice, bueno, hay que votar por tal o por cual, porque aquí voy a sacar un servicio, porque aquí me van a dar trabajo, porque aquí voy Así a es. ganar tanto y se proyecta. Ajá. Al año voy a ganar tanto, voy a ganar 10.000, 15.000, 20.000, entonces consigo más votantes, ¿no? Entonces, ya el electorado, Pepe, bajo esta idiosincrasia social, política, desfigurada dentro de la sociedad peruana, ya viene siendo parte de, si queremos Así es. decirlo, en primera instancia, parte de la corrupción futura, cuando este candidato sea gobernante. Eso no lo podemos negar. O sea, Quien, quien vota nosotros por un ponemos, corrupto, nosotros ponemos quien vota por gobernante un corrupto. corrupto termina también siendo un corrupto, ¿no, Marcelo? Por supuesto, votamos por un corrupto, ponemos un corrupto y nos hacemos parte de la corrupción, Pepe, ¿no? Eso lo podemos ver en todas las instancias, a Ajá. nivel gobernación, a nivel alcaldía, a nivel presidencial y ahora a nivel de los diputados y senadores, que es así. ¿Cuántos diputados y senadores vamos a poner que tienen Queda una claro. hoja, una hoja de vida que no es intachable, Pepe? No es intachable. Denuncias aquí y allá, el Bueno, propio bueno, presidente hoy de la República. prácticamente ninguno, ¿no? Prácticamente ninguno. Y eso extrapolemos ese concepto muy válido a las provincias, en este caso a Casma, que es el punto de conversación esta mañana, ¿no? Supongo que conozco Casma, he vivido en Casma, no tengo el conocimiento tan detallado de hojas de vida y de ciertas relaciones de muchos candidatos, no de todos precandidatos, como estás mencionando, pero sí de varios, Marcelo, ¿no? Entonces, esto de manera directa y por información, por conversaciones que tengo casi a diario con casmeños vía redes sociales. Marcelo, ¿podemos hablar ya de una lista, ¿no? De un conglomerado de nombres de prepostulantes importantes a la municipalidad de Casma? Por supuesto, Pepe, si bien es cierto, aún andan en precandidaturas, pero ya se sabe, ya es visto. Y lo intrincado de todo esto es que cada partido aún sigue pues en las polémicas hacia su interior, sigue todavía en ver quién gana el cupo como Ajá. candidato. Eso es la gran... Pero hay algunos nombres que se destacan, ¿no? En Por medio de supuesto, por varios supuesto. prepostulantes, te propongo algunos nombres, Marcelo, y vamos desglosando las posibilidades, Claro, las luces y sombras en cada uno. Esto es aleatorio, amigos, ¿ah? Y ojo al piojo, como dijo el Beco. Nuestra intención no es cargar la tinta sobre ninguno de ellos. Nuestra intención no es demoler, no disculpen el término, esas precandidaturas, sino simplemente llevar información, facilitar información a la comunidad para que esté plenamente informada. Simplemente es eso. Nosotros cumplimos nuestra función de periodistas. A ver, empecemos. Nicolás García, del partido Podemos. Nicolás García es digamos, una persona trajinada en el sector público. Ha sido alcalde de Yaután 2 veces, me parece, del distrito de Yaután, uno de Ajá. los distritos más poderosos de Casma, seguido del El, distrito de Casma, obviamente. el que tiene mayor Eh, índice electoral, ¿no? Hoy por hoy podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí porque el distrito más poderoso en cuestión electoral, que es Yaután, Ajá. lo tiene. Nicolás García tiene ese distrito, digamos, cautivo. ¿Por qué? Porque ha sido alcalde allá, tiene buen arraigo y todo lo demás. Es un candidato el cual goza de un tecnicismo, ya que al haber sido alcalde, conoce el aparato público, conoce de qué hacer, digamos, ¿no? Pero esta es una medida de trasfondo, pues, Pepe, una Ujú. medida de doble línea, ¿no? Claro. Porque aquel que conoce para el bien puede conocer para el mal.
Ahora, Ajá. Nicolás García se enfrenta a mucha parte de su propio colchón electoral que comienza o ha empezado a mirar a otros candidatos en base a los regalos y a las cosas que los demás candidatos ofrecen. El poder económico, Pepe, es muy fuerte en casa, ¿no? Claro, Entonces, Nicolás soy testigo García, de ello. Nicolás García, militante del partido de César Acuña, ahora migra a otro partido, ¿no? Ah, Entonces, Podemos. habría que preguntarle a Nicolás García qué parecido doctrinario, y no solamente a Nicolás García, sino a los demás, qué de parecido doctrinariamente tiene el partido de Podemos César con el Acuña partido con Alianza Podemos. para el Progreso, ¿no? Claro, porque se supone que yo voy, si hablamos en papeles o en blanco y negro, siendo buenos, yo voy por un partido eh, con la consigna de que coincido con su base doctrinaria, ¿no? Lógico. Coincido con sus ideales, no simplemente a buscar digamos, una parte o un espacio para Un poder cupo, llegar al un poder. lugar para poder postular, ¿no? O sea, voy de partido en partido, no estoy hablando del señor García, estoy hablando de manera genérica, migran de Claro, partido claro. a partido cíclicamente con tal de tener un cupo para poder seguir postulando, ¿no? Claro, pero en resumidas cuentas, si hablamos del candidato o precandidato, Nicolás García, es un profesional que, digamos, a lo largo del tiempo ha adquirido algún conocimiento de la función pública, Ha manejado ¿no? el Y aparato estatal, ha sido ha alcalde, fue manejado alcalde de el, Yaután. el aparato estatal y tiene un distrito cautivo, que es el distrito Ajá, más poderoso de Casma, ¿no? Y que perfecto, se lo pelean entre todos, ¿no? perfecto. A ver, David Alcántara de Renovación Popular. David Alcántara tiene la consigna, Pepe, de haber venido al Perú y a Casma. Él estuvo muchos años fuera del Perú, y esta sería su tercera postulación, me parece. Y aquí recae la pregunta con David Alcántara, ¿no? Como te decía al inicio de esta conversación, tanto es el amor a la tierra, son tres Ajá. postulaciones. ¿Cuánto se invierte por cada postulación? Aparte de eso, David Y Alcántara. por diferentes organizaciones políticas, me parece entender. Así es, así es, así es. Él empezó en Somos Perú, luego pasó a otro partido y ahora está en el partido que está. Ahora, Ajá. estamos hablando de tres postulaciones, me parece. Como te digo, la inversión se calcula. En Casma, David Alcántara, no olvidemos que ha quedado segundo, En el último tercero, comicio electoral, segundo. claro, Así sí. es, en el último quedó segundo. Estuvo Entonces, ahí. Entonces estamos hablando de una postulación a ganador. Y a ganador, Ujú. según los cálculos en nuestra provincia, pasan de los 300.000 a 500.000 soles por postulación. Estamos hablando de Ajá. que ya va 1,5 millones de gasto político. Ya. Caramba. Esto es lo que hay que preguntar. Aparte, David Alcántara ya fue funcionario en Chinecas, Ujú. fue gerente, me parece, en Chinecas, y en lo cual no desenvolvió absolutamente nada De para ahí la tertulia de Chinecas, que es en casa, hay una ¿no? relación muy especial entre Casma y el proyecto especial Chimbote Nepeña Casma, Chinecas por sus siglas, ¿no? ¿Sí? Hay una relación bastante negra, se puede decir. Ujú, El poblador peruano no cree en Chinecas, sabe muy ujú. bien o cree, tiene en la mente que el proyecto especial Chinecas es solamente para beneficiar a Chimbote Nepeña, y también es una especie de caja chica, ¿sí? Para el Ah, gobierno regional, para las municipalidades de Santa, etcétera, y que el agua que promete el proyecto especial Chinecas para irrigar las tierras agrícolas en Casma jamás va a llegar. Van 38 años, Pepe, y el y hasta proyecto ahora especial nada. Chinecas ni siquiera asoma el agua a las puertas de la provincia de Casma, ni Caramba, siquiera, ¿no? caramba. Y David Alcántara Entiendo. ha sido gerente de este proyecto. Entonces, por ahí tiene algo, digamos, una Una mochila mochila, grande, supongo supongo muy pesada, ¿no? Y supongo que bastante pesada, un durante, lastre pesado. durante la campaña, pues bueno, nos hará mención a ello, ¿no? Uh -huh. Sus Claro, rivales pues, nos harán él va a mención tener a que responder
va a tener que responder sobre algunos títulos y algunos beneficios de muchos agricultores allegados a su familia, allegados a su círculo amical familiar, que ¿Beneficiados? lograron, sí, beneficiados, que lograron durante su gestión como gerente de Caramba, Chinecas, ¿no? O sea, caramba. por ahí va un poquito mal. Creo que David Alcántara, él es un cardiólogo. Cuando estuve en Chineca se equivocó de irrigación, ¿no? Él estaba con irrigación cardiológica, Qué no, no buena, irrigación. qué Bueno, buena. Gonzalo en fin, Trujillo, pero más o menos por ahí Gonzalo, va. Gonzalo Trujillo de Somos Perú. Gonzalo Trujillo es otro de los candidatos que ahora se presenta como poderoso en el quehacer electoral. Gonzalo Trujillo, un empresario exitoso, nadie se lo quita, pero dedicado a lo que es el sector privado siempre, ¿no? Gonzalo Trujillo, si bien es cierto, es la primera vez que llega como, bueno, todavía no es candidato, es precandidato, pero ya se ve que va a ser candidato. Digamos que es como la tercera vez que está como precandidato. Las anteriores veces de la precandidatura se caía y se caía. Ahora parece que sí ya va, ¿no? Parece que Entonces ya pegó. Gonzalo Trujillo hizo algunos estudios de mercado sobre sus precandidaturas y la aceptación que pueda tener un pueblo, en el pueblo de Casma. Entonces, a la hora de la hora, desiste, porque vio, que hablo de las anteriores precandidaturas, vio que no iba a tener el auge, no iba a tener la pegada y se deslindó, terminó con ese tema, ¿no? Gonzalo Trujillo, hijo de un Él mismo alcalde, cortó con ello, ¿no? Pero él esta vez, mismo cortó. pero esta vez parece que sí pega, según tu criterio. Parece que sí pega. El problema de Gonzalo Trujillo es la conexión misma con la gente, ¿no? Ujú. No es una persona que pueda conectar directamente con el sector C, con el sector D. No, no, no termina de conectar este ¿No tiene fenómeno. ese ángel, a tu No criterio? tiene ese ángel. Tú lo has dicho, no tiene ese ángel, no tiene esa aurea, ¿no? No, Y no la ese, tiene. y ese mismo, a ver, esa misma característica la tiene Jim Toro de Perú Primero. Gintoro mm, ha pegado en el pueblo de Casma hasta cierto punto, ya que Gintoro tiene muchísimos años en el tema de los bomberos. Él es bombero, Gintoro pues, bombero es un voluntario. bombero voluntario y ya Ujú. es oficial, ya es jefe de bomberos, una cosa así. Entonces, Gintoro ha tenido en su, digamos, en su cliché salvar un montón de incendios, ¿no? Salvar un montón de Ajá. gente y todo lo demás. Es bien Pero visto en ese sentido, supongo. la pregunta hacia Jim Toro ¿es suficiente ser bombero para ser alcalde? Esa es la gran pregunta. Claro. ¿Es suficiente haber salvado 2, 3, 4, 5 chacras de un incendio para ser alcalde? Porque apagar incendios en una chacra es muy diferente a apagar incendios municipales, Muy ¿no? diferente, ¿no? Es muy Y, diferente. y muchas veces incendios autogenerados, ¿no? Y obligados, Y, o- Pepe. y Acuérdate obligados que por los compromisos. Marcelo, nos ha llegado la información, como yo te conté al inicio de esta conversación. Tengo la suerte de estar muy conectado con Casma, esto por intermedio de los casmeños. Converso casi a diario con muchos de ellos. Y me comentaron que por fuerza popular, ¿no? El Partido Naranja, tal vez tengan una precandidata, tal vez sea una dama muy allegada a la actual gestión municipal provincial. ¿Qué sabes de ello? mira, Fuerza Popular en este momento aquí en Casma es el partido que viene debatiendo hacia su interior con mayor auge, ¿no? Hay una, dos, tres, cuatro personas que se están peleando hacia el interior, así peleándose hacia el interior para ver quién es el candidato, ¿no? Eh, desde arraigos de coordinadores provinciales digamos que lo venían siendo hace 10, 15 años atrás, con nuevas figuras que se presentan. O sea, desde la ¿Ya? coordinación política, desde ahí viene el pleito.
En estos momentos se ha pasado en las redes sociales, en noticieros, en televisión y todo, que hay dos personajes que se vienen peleando la coordinación. Entonces puedes imaginarte si se vienen peleando la coordinación, podrías imaginarte el problema Lo, que hay con los lo que va a precandidatos. lo que va a suceder con las precandidaturas, pero el tema de esa persona, de esa dama allegada a la gestión provincial actual, ¿cómo va? ¿Qué tan cierto Mira, es? digamos, o vamos a decirlo, hay la intención, se sabe de la intención del actual alcalde de la provincia de Casma, el señor Julio Meléndez, de hacer postular por fuerza popular a su esposa. Entonces, esto ya es sabido, pero su esposa se enfrenta a búfalos dentro del partido de Fuerza Popular que están obstaculizando esta candidatura. A razón cierta, y según últimas informaciones que tenemos, la señora, la primera dama, como se le conoce acá, estaría dejando esa postulación ¿Ya? porque el análisis dentro del partido es que la señora haya sido muy vapuleada, ¿no? Ha sido muy tocada. Recordemos que aquí en Casma la esposa del alcalde es puesta como quien dirige la municipalidad, según las opiniones y lo que se maneja acá, ¿no? Se- Entonces, pasa siendo una según el Nadine, criterio popular, ¿no? Según lo que la gente dice. pasa siendo como una Nadine, Pepe, ¿no? El Ya, alcalde de acá pasa siendo como caramba, un títere ahí de la esposa es la que maneja, eso es caramba, lo que se maneja. Entonces, caramba. esto ha llegado a calar muy fuerte ahora en las postulaciones, en las campañas electorales, y Y se estaría dejando. En Fuerza Popular, discúlpame la analogía, agarraron una calculadora, comenzaron a sumar, a restar y tal vez se han dado cuenta que no les conviene. Exacto, exacto, ¿no? Exacto, por ahí va el tema. Por ahí va el tema. Bien, La imagen del alcalde, de la primera dama, como se le conoce, está muy manoseada, muy muy bien. vapuleada este lugar. Tenemos, a ver, control, tenemos un video que queremos mostrar, Marcelo, quiero compartir contigo un recuerdo, el de una Ajá. entrevista el año 2015 en tu programa Hablemos Claro, fue primero antes que el del botón de una emisora que está aquí en el distrito de Chorrillos, mis vecino, una emisora al que se le conoció como Exichota, por si acaso. Hablemos Claro es el de verdad, fue el primero antes que el de Nicolás Lucar. Lanza el video, por favor, Jimena. Estamos de regreso acá en el programa. Contamos con la presencia del señor José Briceño, representante de Organic Agro Trading, ¿no? Señor Briceño, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marcel, y muchísimas gracias por la oportunidad que me das. A ver, ¿por dónde empezamos? Agro Trading, las dunas de Manchán, lucha por mantener un centro turístico, un recurso turístico. Se originó, se propició prácticamente un enfrentamiento con la población. ¿Cuándo empieza todo este problema y por qué? A ver, nuevamente te doy las gracias a ti y a Vez Cable por la oportunidad a nosotros de manifestar nuestra verdad sustentada en papeles, nuestra verdad sustentada en documentos oficiales. ¿Qué es lo que pasa? El punto neurálgico de esto es la exhibición de un plano que manejó el señor Burgos, el representante del Instituto Nacional de Cultura, en donde se especificaba en el gráfico del plano que parte de la zona de nuestra empresa, de nuestra inversión, el Fondo El Paraíso, es zona arqueológica, lo cual es totalmente falso. Este señor exhibió un plano sin memoria descriptiva, sin ningún otro tipo de sustento legal. Y acá quiero ser enfático en un detalle. Con la exhibición de este plano generó la invasión a nuestro predio, generó invasión a propiedad privada, generó destrucción de propiedad privada. Esto es muy grave.
quiero seguir incidiendo en este punto y quiero hacer un parteaguas, discúlpame el término, para diferenciar actitudes y sentimientos en este aspecto. Una cosa es la actitud de esta persona con este plano totalmente fuera de ley, y otra cosa muy diferente es la actitud valiente del pueblo casmeño. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al pueblo casmeño por el pundonor, el coraje que demostraron defendiendo, ¿no?, como una sola entidad, como un solo impulso. Marcelo, me parece que esta entrevista que tuviste a bien hacerme fue el año 2015 y creo recordar que fue durante la gestión de José Pérez Mimbela, quien llegó a ser congresista de la República por Alianza para el Progreso. Tu micrófono, por favor, si puedes prenderlo. Ahora sí. ¿Me escuchas, Marcelo, por favor? Si podemos activar los micrófonos. Marcelo, tu micrófono está desactivado. Mientras esperamos que Marcelo solucione el problema con el micrófono del enlace Zoom con el que estamos llevando a cabo esta entrevista, voy adelantando un pequeño detalle. Esta entrevista se dio, amigos, el año 2015 para el programa de nuestro invitado, Ya, por fin te conectaste, Marcelo. Ahora sí me escuchas. Ok, la disculpa del caso, Pepe, algo pasó ahí. No, sí, sí. recuerdo muy bien esa entrevista, Pepe, y qué bueno que lo hayas sacado, ¿no? Porque ahora tiene mucho que ver con la campaña electoral presente, ¿no? Aquella vez se peleaba o hubo una corriente de protesta contra un proyecto agrícola cerca de las dunas de Manchán. Las dunas de Manchán es un recurso, digamos, turístico de Casma, ¿no? Y que está, bueno, hoy por hoy, en el mismo estatus que estuvo desde aquel tiempo. No se ha hecho nada por las dunas hasta el momento, ¿no? Pero aquel tiempo hubo una corriente, se levantó a la gente para poder protestar contra este proyecto agrícola que supuestamente iba a atentar o estaba atentando contra las dunas de Manchán, ¿no? Las dunas de Manchán es imponente y todo lo demás. Entonces, si nos ponemos a desglosar un poco, Pepe, aquel tiempo fue esta corriente de personas, de gente, fue movida por una persona, ¿no? Una, dos, tres personas durante el gobierno de aquel entonces alcalde José Pérez, ¿no? Pero ¿quién era parte de la corriente y quién movió esta corriente? Pepe, recordemos que es el actual alcalde de hoy, con su esposa, ¿no? Ellos tuvieron participación y movieron este tema. Desde aquel momento, digamos, se puso en contra de Organic Trading, que traía un proyecto agrícola que prometía trabajo y prometía desarrollo y todo lo demás, ¿no? Marcelo, yo recuerdo, disculpa que te interrumpa, recuerdo sí. que el entonces representante del INC, el señor Burgos, exhibió un simple dibujo, un simple plano, y con ellos se propició la invasión al interior de una empresa privada. La invasión a una empresa privada, se destruyó propiedad privada. ¿Y qué resulta? En esa entrevista yo exhibí, disculpen el burro por delante, exhibí lo que nos había enviado el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura nos envió todo un legajo desmintiendo al señor Burgos. Nos envió el plano con coordenadas, con latitud, con todos esos arreglos, lo cual el dibujo del señor Burgos no tenía, y con las resoluciones argumentando cuáles eran los límites de las zonas arqueológicas, ¿no? Y esa zona en donde estaba esa empresa, ojo, yo no tengo ningún vínculo laboral ni amical con esa empresa ni con los dueños de esa empresa, no estaba dentro de los parámetros, dentro de la zona arqueológica. Pero bueno, se movió todo ello. Y recuerdo, Marcelo,
que durante la entrevista, y tú no me vas a dejar mentir, tú me diste me dijiste 10 minutos, pero el tema era tan fuerte que casi ocupamos todo el programa. Cuando fuimos a comerciales, hubo una llamada a la cabina de Vez Cable amenazando que si no retirabas la entrevista del aire, iban a incendiar el canal. Así es, así es. Recuerdo con bastante pena ese incidente, Pepe. Mientras estábamos en la entrevista, fuimos a comerciales y llamaron al canal, llamaron a mi teléfono personal, llamaron al teléfono de la empresa televisora, amenazando y diciendo que estaban esperando afuera y que iban a atentar contra el canal si no parábamos la entrevista. A mí Si me no esperaron parábamos el afuera, a mí me teléfono. esperaron afuera y recuerdas que quisieron agredirme. Por supuesto que sí, pero la pregunta aquí, Pepe, más allá de recordar lo que pasó, es que quién estuvo detrás, o uno de Buena los actores pregunta, que estuvo detrás, ¿no? buena ¿Quién estuvo pregunta. detrás de este movimiento hacia la gente para protestar, llevados de la mano como borregos, frente a un proyecto agrícola que daba pues una significancia mayúscula a la provincia de Casma y que no atentaba a las dunas de Manchán, pero lo tergiversaron por una cuestión política? ¿Quién era? Era el actual alcalde de Casma, con su señora esposa, que fue la que levantó la bandera, ¿no? Entonces, estas personas, y detrás de esa amenaza, Pepe, en aquel tiempo, ya podríamos hacer una hipótesis al respecto, ¿no? ¿Y cuál es la Cuéntanos. hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis? Detrás de esa amenaza habían uno, dos, tres empresarios que por cuestiones empresariales, valga la redundancia, estaban detrás o tenían la moción de liberar ciertos espacios para hacer algún tipo de ejecución de obra, ¿no? El famoso Ujú, óvalo que iba a ir por ahí, y así qué es. sé yo, la pista aleatoria y todo lo demás. Por ningún lado les convendría o le convendría que Organic Trading o cualquier empresa se coloque cerca a las dunas, porque eso era, digamos, en aquel tiempo un territorio bastante valuado para hacer estas obras. Y oh Claro, sorpresa, Pepe, oh estaba sorpresa, la obra del óvalo ahí, pues. oh sorpresa, este empresario o grupo empresarial, podríamos decir que quizás se podría hacer una hipótesis al respecto o un ensayo que quizás este grupo empresarial hoy por hoy sea uno de los grupos empresariales que están haciendo obras aquí en la provincia, Ah, caramba. obras de ejecución, con dinero del Estado. Entonces, más o menos podríamos darle la figura a esto. ¿Quién protestó? ¿Quién levantó a la gente? Y hoy por hoy, bajo qué acuerdos están haciendo obras de ejecución aquí en la provincia, ¿no? Caramba, Entonces, nada es qué gratis, interés. Pepe, nada es gratis. Nada es gratis y no hay nada nuevo bajo el sol, como reza el viejo aforismo. Marcelo, a esta altura de la conversación, permíteme invitar a Eduardo Urbina Moya, el primo Coco, director del Claro. programa, a ver si tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema. Yo consultaría lo siguiente. De acuerdo a lo como los escucho, digo lo siguiente, y me preocupa mucho. Esto pasa en todo el país. Esto pasa en todo el país. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar en lo siguiente. Hay personas que lo dan todo por un puesto de, llámese, en la playa, por un punto para vender pescado, para vender helados, para vender comida, en fin. O sea, la gente no toma en valor lo que realmente está poniendo en riesgo cada vez que vota por alguien. O sea, regalamos el país como si nada. O sea, no nos detenemos a pensar. Y esto pasa y se repite en todos los lugares, ¿ah? Sí, Yo, te, yo, te, lamentablemente. yo le doy la razón al primo Coco, y te digo, aquí en Casma, si eso que acaba de decir el primo Coco y que le doy la razón, se ve en todo el país, aquí en Casma está maximizado, está por 10, ¿no? Me imagino, sí. La actitud y la conciencia electoral cívica del ciudadano está venida menos, ¿no? Cada ciudadano aquí en Casma busca sus pretensiones, busca sus propios intereses. Si voto por él o por allá, no es porque vaya a hacer algo bien para la provincia, sino qué puedo sacar de esa candidatura.
busco mi trabajo, busco servicios, busco obras, ¿qué busco? Pero, Te cargo en hombros, te toco el bombo, pero ¿qué voy a recibir a pero cambio? el problema es que no ¿Qué le voy a dan recibir a valor a su cambio? voto. Su voto no cuesta eso, su voto cuesta mucho más que eso. Exacto. Estamos hablando de una provincia chica que su voto en la realidad sí cuesta eso. Claro. No debería costar eso. No Claro, debería claro, costar. nosotros Pero sí deberíamos, como comunicadores, debemos decirle a la gente que nos escucha que cada voto suyo cuesta un montonal de plata. O sea, Es nuestra, no es es un nuestra voto. misión. Exacto, Es no nuestra es un misión. voto por votar. Ese voto es lo que va a decidir del país, o sea, lo que vamos a tener en la ciudad, en la playa, en el balneario, en el distrito, en la provincia donde estemos. O sea, eso cuesta mucho más que el trabajo, la champita, un sueldo mínimo. Pero primo, la sociedad, y más aún la sociedad casneña, creo yo, hago un análisis, está ya contaminada. Sí. La sociedad en el país está contaminada. Nadie ve el beneficio de la patria, nadie Bueno. ve el beneficio de su pueblo, nadie lo ve, solo ve en qué voy a trabajar, solo El ve qué interés servicio propio, voy a sacar, personal, grupal. dónde voy a ir a pintar. El dinero en el bolsillo, nada más, ¿no? Sí, pues. ¿Dónde voy a ir a pintar, Pepe? ¿No? Claro. Si gana tal candidato, voy a participar en la pintura de la pista o participar en la obra de tal losa deportiva. Voy a participar Ajá. yo, voy a participar mi hijo y vamos a llenarnos los bolsillos y vamos a tener 1, 2, 3 años asegurados de 2.000, 3.000, 4.000 soles mensuales. Y Qué por eso triste, voto amigo. por él. Qué ¿No? triste Y por eso situación, ¿no? traigo a mi familia para que vote por él. Ese es el tema, Pepe. Y Esa si es la yo premisa. cargo en hombros a un precandidato o a un candidato, voy a recibir algo a cambio, aunque sea un plato de frijoles, como se Increíble. dice. Sí, pues. Lo voy a recibir. Y por eso es Triste. que me pliego a tal o cual. No me interesa cuán endeudado vaya un candidato y cómo resulta después de ser Sí. ¿Qué es lo que sucede luego con el manejo gobernante. municipal, Así es. ¿no? ¿Qué es lo que sucede Hoy luego con... hoy por hoy, Pepe, el actual alcalde tiene un incremento patrimonial de casi Lo he- por 100. Lo Por he leído. 100. He leído ese Entonces, informe. es impresionante. Recuerdo las candidaturas de aquel y la gente tiempo no se que impresiona, empezó ¿no? empezó Joseph Pérez con una deuda abismal de casi 500.000, 700.000 soles. No recuerdo bien, Pepe, pero Y la pagó. una deuda tremenda. Y a los 2 meses, por sorpresa, estaba en cero. Cuando ya llegó a ser alcalde, a los 2 meses, estaba en cero. Increíble, increíble, Increíble. ¿No? Sí. increíble. Y sus Sí. seguidores, ¿qué recibieron a cambio? Un puesto de trabajo y esto y lo otro. Entonces, lo que habla el primo es perfectamente aceptable Claro, y y eso es la realidad. lamentablemente se repite pues en todo el país. Qué pena. Muy bien, Sí. jóvenes. Primo, José. Primo, antes de irnos, permíteme robarte 2 minutos para hacer mención a este tema que me parece por demás importante. Aquí en Rayo del Sur nos hemos referido muchas veces, y con pruebas en mano, esto merced a 2 trabajos periodísticos que lanzamos. Uno, el del extraño contrato de helicópteros firmados entre el Ejército mediante el Centro de Mantenimiento de Aeronaves de esa institución castrense con la empresa fantasma Millennium Veladicor. Tema ese que lanzamos que luego lo tomó toda la prensa, lo tomaron los principales medios de comunicación. Ese trabajo que lanzamos acá en Radio del Sur ocasionó que se despida, amigos, que se vote del cargo al general Aldo Domínguez, jefe del SEMAE. Ahora que Dina Boluarte ha caído, ¿no? A ver si las autoridades se interesan en investigar cuáles son los vínculos de Nicanor Boluarte con Millennium Veladicor. La última entrega que hicimos sobre ese tema, primo, dimos a demostrar toda la estructura administrativa de esa mafia. Y en la punta, en la pirámide, al parecer se encuentra Nicanor Boluarte y parece que se encuentra Belaún del Ocio. Esa información la soltamos acá. Que las autoridades se interesen en dilucidar cuál es la participación del hermano de la expresidenta en esta trama. Y segundo, Antes de que pases a otro tema, José, quiero recordar algo. Hay un problema de corrupción que se ha denunciado de la FAP, la Fuerza Aérea del Perú, y donde tendría que ver la esposa de uno de estos involucrados en el tema de los helicópteros, por si acaso. La esposa de uno de los miembros de una de las empresas beneficiadas con el tema del mantenimiento de aeronaves, Aerobertol. Nosotros lo dimos a conocer acá y luego el Diario Expreso siguió, a lo cual agradezco a César Rojas, el jefe de investigación de ese periódico, siguió con la investigación y se demostró que esta misma empresa había hecho
disculpen amigos, tropelía y media en Iquitos, ¿no? Entonces la investigación sigue creciendo. El Ministerio Público debe prender las luces sobre Nicanor Boluarte y dilucidar cuál es su participación en todo ello. Y segundo, el tema del Club Departamental Apurímac. Dina Boluarte ya no es presidenta, pero se ha atrincherado en la presidencia del Club Departamental Apurímac. No quiere dejar el máximo cargo de esa institución. ¿Qué es lo que sucede? Esta semana que viene se va a ir a una nueva audiencia en la cual los agremiados de ese club han pedido a Dina Boluarte entregue el cargo. Resumo, Dina Boluarte, según ella renunció, envió una carta. ¿A quién se le envió? A la segunda al mando cuando ella era presidenta del club. Pero cuando quisieron inscribir en registros públicos esa renuncia, ¿no? Les dijeron que Dina Boluarte debió haber renunciado mediante carta notarial y dirigida a todo el comité ejecutivo del club. Se vienen elecciones y están en un proceso civil, esto en un juzgado en Lima. Dina Boluarte no quiere dejar la presidencia del Club Departamental Apurímac, se ha trincherado en el cargo. Quería mencionar ello, primo, para no perder la línea de investigación en esos dos importantes temas que lanzamos desde aquí, de Rayo del Sur y junto a ti. Perfecto. Pepe, permíteme, te veo Marcelo. sorprendido. Y yo te diría, no es sorpresa. No. Vamos 30 años en esos avatares. Ahora son los helicópteros. En aquel tiempo, digamos, fue con Fujimori con sus cosas, su Vladimiro y todo lo demás, Alan García con los Mirage, Alejandro Toledo con las ONGs y su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos 30 años aquí, desde que se restituyó la democracia con la 1980. Hasta el momento, ¿cuántos presidentes presos o investigados tenemos? Y uno muerto, ¿no? Y es por el mismo tema, corrupción, compras del Estado, compras fraudulentas por debajo, por atrás, por donde quieras, y es el mismo tema. Vamos 30, 35, 40 años de lo mismo. Marcelo, yo tengo que poner cara de sorpresa por el cumplimiento de un parámetro comunicacional, porque en realidad yo sé cómo es la nuez. Yo sé cómo es la nuez. Él pone la cara de sorpresa porque está preocupado porque si vienes acá no tiene a dónde llevarnos, no voy a donde la tía Vicky. ¿Sí o no? ¿Ah? Listo, José, muchas gracias. Primo. Marcelo, muchísimas gracias por tu participación. Se ha echado luces sobre los candidatos, los precandidatos, posibles candidatos a máxima autoridad municipal provincial de Casma. Este programa, amigos, que sirva para que ustedes, comiencen a indagar los pros y los contras de quien les va a pedir el voto para convertirse en la máxima autoridad municipal de la ciudad de Eterno Sol. Marcelo, como siempre digo, paz para Casma. Te agradezco al primo por la oportunidad, Pepe, y quiero concluir esto diciendo lo siguiente. El voto es una herramienta muy poderosa, una espada muy afilada que está puesta en las manos de una sociedad no preparada. Lamentablemente. Un electorado no preparado, venido a menos, y que solamente afila su espada contra los que no le ofrecen absolutamente nada como intereses personales, ¿sí? Por ahí hay que trabajar muchísimo con esta sociedad. ¿Cuándo te tenemos al aire nuevamente, Marcelo? ¿Cuándo te tenemos nuevamente al aire? Cuando gustes, Pepe, cuando gustes. Y en tu espacio personal allá en Casma, en tu espacio comunicacional en Casma, ¿cuándo? Acá, bueno, habría que agendarlo, Pepe, y no hay ningún problema. Salimos por acá con Hablemos Claro, el mío, no el de Lucar, obviamente. Le llevo 10 años de ventaja a Lucar con Hablemos Claro. Una anécdota, lo entrevisté a Lucar por acá y bueno, creo que por ahí se le pegó el nombre. Entonces, cuando puedas, Pepe, no hay ningún problema. Lo agendamos y salimos acá. Muy jóvenes. Perfecto. Cerrado. Gracias, primo. Chévere. ¡Feliz cumpleaños! Más bien tú, Marcelo, dile cuánto nos lleva donde Vicky.